Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la iglesia local. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en el Día del Señor y hoy vamos a continuar con la segunda parte del trigo y la cizaña, mismo fruto, dos destinos diferentes. Nosotros hemos visto pues que hablar del trigo y de la cizaña va más allá de una simple parábola. Está hablando, hermanos, acerca de tiempos presentes y tiempos futuros, de tiempos proféticos, en los cuales nosotros estamos relacionados, porque Dios nos compara como el trigo. Y el trigo es, hermanos, lo bueno, los hijos, donde nosotros vamos a estar en su granero, el cielo. Y nosotros vamos a creerle al Señor de que todas estas cosas son para la bendición y gloria del Señor. Si ha traído sus Biblias, por favor, ábralas conmigo y vamos a verlas allá en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala conmigo y la puede usar en este momento. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 18. Me da gozo siempre al oír al apóstol Juan, que es el apóstol del amor, cuando Dios ya lo procesó, cuando Dios ya hizo un cambio profundo en su vida, cómo es que se expresa a la amada iglesia. ¿Y cómo es que a nosotros nos llama? Y dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Buen Dios y Padre, te damos gracias porque en tu infinito amor nosotros estamos. Te pedimos que tú vengas, Señor, declarando palabra y enseñándonos a toda verdad. Ayúdanos a entender todas estas escrituras y todos estos consejos bíblicos que tú quieres mostrarnos en esta hermosa hora para que nosotros podamos, Señor, ser iluminados a través de tu palabra. La gloria, la honra y la alabanza al Rey. Amén. Y en primer lugar, yo deseo que nosotros entendamos que Satanás es el que está enviando y ha enviado a estos falsos ministros a través de todas las edades por el mundo. ¿Para qué? Para que a través de eso nosotros podamos tener en nuestros días un falso evangelio. Eso es lo que se trata. El enemigo no está puesto, no está interesado en que nosotros estemos aprendiendo la verdad. Al contrario, desde el tiempo de la iglesia, cuando empezó hasta estos tiempos, nosotros estamos viendo acerca de anticristo, que es antipalabra. Y hoy se han puesto al día muchos antipalabras, anticristos. Y son falsos creyentes que realmente no se han arrepentido ni ellos mismos. Y ellos son los que con fines egoístas están publicando un falso evangelio, y aquellos que son los que escuchan a estos falsos maestros solamente lo hacen porque tienen un fin común. Sí, tanto estos creyentes que son fraudulentos, falsos maestros, como aquellos que les siguen, tienen un fin común. Y ese es que les encanta, hermanos, las riquezas materiales. Por eso, cuando oyen el falso evangelio, les gusta, les atrae, porque en su interior, porque ellos desean alcanzar riquezas materiales. Por eso los que tenían esos falsos siervos con sus falsas enseñanzas, no nos acercan a Dios, sino que acercan a ese corazón egoísta, a ese corazón que tiene hambre y sed de lo material, de tener esas riquezas terrenales.
Por eso debemos nosotros considerar ciertos textos importantes en el cual nos da siempre los mismos significados. ¿Y de qué vamos a hablar? De los falsos maestros y el falso espíritu que está hoy en día operando en el mundo. Y para empezar, hermanos, ahí nosotros váyase a Primera de Juan, pero ahora en el capítulo número 4, en el verso 1. Y aquí Juan nos está hablando acerca de este espíritu de error que ya está en este mundo operando, pero aquellas personas que realmente no quieren realmente el verdadero evangelio, les gusta oír de que Dios los va a hacer ricos, de que Dios los va a prosperar y de que Dios va a hacerlos sentir bien en esta tierra. Pero fíjense lo que dice ahí la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí viene la diferencia. En esto conoced el Espíritu de Dios. Escuche bien. ¿Cómo es que vamos a distinguir este falso evangelio de lo que el Señor nos enseña? Y dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando nosotros no tenemos duda de que realmente es Dios en carne. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo o el antipalabra, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No es que vaya a estar, ya está en el mundo. Desde el tiempo de los apóstoles, desde el tiempo de la iglesia. Estamos hablando, hermanos, de 30, 40 años después de que Cristo ascendió de los cielos. Nosotros hemos visto de que ese espíritu de error ya existía a través del mundo, y hasta ahora, hermanos, ese espíritu sigue ganando adeptos y sigue ganando personas que realmente no quieren, hermanos, sujetarse a las cosas del Señor. Ahora ven, ¿qué dice el verso 4? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La pregunta de hoy es si realmente lo creen. Porque si realmente lo creemos, entonces, hermanos, no solamente somos creyentes falsos, sino que somos creyentes reales en Cristo, porque estamos creyendo en el Evangelio, en la palabra de Dios. Dice el verso 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es increíble que en esta pandemia, es increíble que en estos tiempos usted pone la radio, pone la televisión, va a los diferentes medios digitales y lo que está hablando las personas es que van a cerrar la iglesia si tú no pactas con Dios. Es increíble cómo es que las personas están oyendo más acerca de si tú le crees a Dios, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar otra casa, y son falsas promesas que Dios no ha dicho en su palabra. La prosperidad en el Señor no es, hermanos, una prosperidad superficial. La prosperidad en el Señor es 360, o sea, es completa. No solamente, hermanos, te va a proveer del día a día, sino que también te va a hacer crecer como cristiano. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quiere decir que para los que tienen hambre y sed de justicia en estos días, Dios les va a poner palabra. Para los que no se conforman,
para los que realmente están sedientos de oír palabra de Dios. Dios va a poner el medio y va a poner voceros, va a poner siervos, siervas que estén difundiendo su palabra de verdad. Pero aquellos que no nos van a oír porque piensan que es muy aburrido, porque el verdadero evangelio de Dios se les hace aburridos porque no estamos hablando de que pacten para que Dios te traiga dinero, sino que te arrepientas para que tu vida cambie y puedas hallar salvación en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia en todo lo que nosotros estamos hablando. Y también cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, váyase pues a Mateo 24, porque Mateo 24 es un capítulo profético en el cual el Señor nos habló de los últimos tiempos. Pero quiero que se vaya al versículo 24. Cristo mismo lo estaba hablando. Y dice aquí la palabra de Dios, verso 23, para entender el contexto. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. ¿Qué significa Cristo? Ungidos. ¿Cuántos se proclaman hoy en día ser ungidos de Dios? Y cuando Cristo estaba hablando aquí, se estaba adelantando a los tiempos. Cuidado cuando tú escuches que viene una persona y dice que es la ungida de Dios absoluto. No hay nadie más como Él. Eso es algo que nosotros debemos de poner mucha atención. Y luego que dice aquí el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos ¿qué? Profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y hoy nosotros estamos viendo que muchos están hablando de nuevas revelaciones. Es triste escuchar de que dicen bien claramente, no sigas al Cristo del pasado, sigue al Cristo del presente. ¿Y cuál es el Cristo del presente para ellos? Su nueva revelación, sus libros. Y qué triste es cuando nosotros vemos que muchas personas caen en el error por la ambición, por el deseo de tener dinero, por el deseo de vivir mejor, y caen en todas estas situaciones tremendas y lamentables. Y aquí nosotros podemos ver que Cristo estaba diciendo, y luego dice aquí la palabra de Dios, ya os los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí estarán también las aguilillas. Otras palabras, en este tiempo que estaban muchos en las iglesias, habían muchas personas en donde había música, en donde había ambiente, en donde habían efectos especiales, en donde les prometían prosperidad, en donde les estaban viendo de que ellos estaban ya ganando el cielo simplemente por acudir a un servicio por semana. Mas, sin embargo, ahí se amontona toda la gente, donde ven que llega el artista cristiano del momento, y ahí van todos. Qué triste es, hermanos, porque Cristo también lo anunció, de que nosotros no podemos seguir las costumbres de los hombres, y más parece pues que eso es lo que ha pasado. Y no es que esté mal honrar al hombre, gloria a Dios por eso, pero tampoco, hermanos, vamos nosotros a ponernos al estilo del mundo, andar en pasarelas, andar pues premiando talentos cuando el Señor nos ha dado los talentos para servirle, no para recibir gloria ajena. Y todas estas cosas han pasado, hermanos, y ahora que la iglesia no está en el templo, deberíamos realmente reflexionar a dónde es realmente que debemos de estar.
Si es que realmente necesitamos de todas esas gentes, de todos esos artistas, de todas esas gentes que vienen y nos mienten y nos dicen cosas que nunca van a pasar. O si realmente comenzamos, hermanos, a leer la Biblia. ¿Qué es lo que realmente Dios nos está enseñando con estas citas? Váyase al Evangelio de Juan, vámonos ahora al capítulo 6 y vámonos al verso 26. Amén. ¿Por qué todas estas citas? Porque es necesario, hermanos, que entendamos la necesidad urgente de buscar a Dios. Amén. Del verso 25, para que entendamos el contexto. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Escuche bien. Muchas personas están honrando a Dios de labios. La mayoría de la iglesia, tristemente, está en esa actitud. Y cuando nosotros honramos a Dios de labios solamente, es triste, porque los que le hablaron fue con respeto. Los que le hablaron fue para atraer su atención. Y fíjense lo que le dijeron. Pero Cristo conoce y pesa los corazones. Amén. No porque nosotros gritemos aleluya, gloria a Dios, o porque estemos en un éxtasis, o porque nos toma de vez en cuando el Espíritu, ya somos los elegidos. No, hermano. Fíjense bien. Esta gente andaba detrás de él. ¿Pero por qué razón? ¿Por qué las personas buscan a Dios en estos tiempos? ¿Será porque realmente quieren conocer su rostro o por esta razón que les dio Cristo? Y dice la palabra de Dios, verso 26. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Quiere decir que la gente está buscando los favores de Dios solamente. Hay gente que llega a las iglesias no porque quieran oír palabra de Dios, sino para que les paguen un bill de la luz. Hoy se está arrimando la gente para que les den de comer, para que les den de vestir. No se están arrimando a las iglesias para escuchar palabra de Dios. Ahora bien, no me tomen a mal lo que les estoy diciendo. Cristo les estaba hablando realmente lo que está pasando hoy también. Ellos no se acercaban a Cristo por las señales que él hacía, por lo que él predicaba, tan sencillamente porque sabían que él le había dado de comer a multitudes y ellos también le seguían por eso. Eso es importante que nosotros lo pensemos en el Espíritu. Por eso le recuerda el verso 27. Trabajad no por la comida que perece. En otras palabras, hoy todos tenemos el afán de trabajar para subsistir en esta tierra, pero también hay un servicio a Dios y ese también es un trabajo, un ministerio, un privilegio. Y el Señor no está hablando, hermanos, de solamente trabajar para la comida que perece. Segundo lugar dice, sino por la comida que a vida eterna permanece. Quiere decir que tú recibes un salario cuando trabajas por una comida que perece, pero también vas a recibir recompensa un día de parte del Señor cuando tú le hayas trabajado a Él. Y dice aquí la palabra, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y aquí yo puedo ver, hermanos, que esa es una gran verdad. Pero como nosotros estamos hablando, comenzando esta segunda parte, acerca de los falsos maestros, los anticristos y el espíritu de error, no podemos ignorar otra escritura que está en la segunda carta de Tesalonicenses. Váyase conmigo a Tesalonicenses y aquí nosotros pues vamos a buscar eso, segunda de Tesalonicenses 2.
y luego vamos a ir al verso 9 al 12. Amén. Gloria a Jesús. Y aquí está hablando, hermanos, acerca de los últimos tiempos, de lo que va a venir, de lo que realmente nosotros ya comenzamos a estar oyendo de los anticristos. Pero va a venir el anticristo también. Y cuando ya venga el anticristo, es que ya estemos en esa tribulación. De tener, hermanos, presente todos estos tiempos. Y dice, verso 8, vamos al verso 7. Porque el verso 7 nos está hablando de un tiempo presente, es constante. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Y este es un texto muy clave para que no nos dejemos engañar. Hoy en día, lastimosamente, muchos están hablando de que Cristo viene y está a las puertas y que puede venir ya. Eso es real. Pero también es real de que el Espíritu Santo está en la tierra. Y si el Espíritu Santo está en la tierra, no puede venir Cristo todavía. Cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, va a venir Cristo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un tiempo y una señal muy importante. Porque si usted dice que tiene al Espíritu Santo en su vida, entonces significa que aquí está este personaje que es Dios en nosotros. Dios tiene, hermanos, en esta parábola, un reloj bien marcado que nosotros no podemos ni siquiera ajustar, porque los tiempos no se ajustan, los tiempos son claros. Y aquí hay algo que Cristo nos está hablando, porque aquí la palabra nos está enseñando que el ministerio de la iniquidad es los anticristos, el falso profeta, y ya viene el anticristo. Pero ¿qué pasa? Hay algo que nosotros tenemos que entender. Cuando venga el anticristo, también aquí la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo se va a ir. Y dice aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y ese es el Espíritu Santo. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo se ha quitado es porque la iglesia ya ha sido arrebatada y la tribulación comienza. Pero muchos ya están hablando de plagas que ni siquiera están en contexto con la realidad de hoy. Si usted se está asustando por lo que está viendo, déjeme le digo, todavía no son esas plagas y todavía no es la tribulación y todavía, hermanos, no estamos en esa situación. Dios nos libre de llegar a esos días. Si en estos días usted realmente está viendo que la situación es apremiante, imagínese cuando quiten al Espíritu Santo. No se quiere quedar acá. Y aquí el reloj de Dios es tan perfecto porque, vuelvo a insistir, no podemos manejar, ni cambiar, ni acomodar los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son claros y Él los puso. Solamente lo que nosotros sabemos es que el Señor va a venir. ¿Cuándo? No sé. Pero una cosa sí sé. Si yo digo que en este momento el Espíritu Santo nos está hablando es porque está aquí el Espíritu Santo. Pero si no, probablemente nosotros ya no estuviéramos aquí. Amén. Entonces, hay que verlo como la palabra lo dice. Y sí, probablemente ya comenzaron todos esos tiempos en donde todas estas señales se comienzan a tejer, pero aún el Espíritu Santo está aquí. Y mientras el Espíritu Santo esté aquí, hermano, aflija su vida, tema al Señor y procure hacer el bien con el Señor para que usted y yo nos podamos ir con Él. Ahora bien, dice aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y luego dice,
Y entonces, verso 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sabe qué, hermano? Esta es la segunda venida. Porque cuando Cristo venga a la tierra es la segunda venida. Y Él va a venir por su pueblo Israel. Amén. Porque el tiempo de la iglesia es este. Si usted realmente quiere estar con el Señor, este es el tiempo de gracia. Porque cuando venga la segunda venida del Señor, va a ser para su pueblo Israel, porque Él va a ir al monte. Él va a ir a tomar control de Israel, de ese lugar. Entonces, el anticristo va a ser, hermanos, destruido. Pero nosotros debemos de entender que como iglesia, procuremos no estar en esos tiempos de la tribulación. Ahora bien, dice aquí la palabra del Señor: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Eso es lo que va a venir, hermanos. Cuando esté la tribulación, va a engañar al mundo entero por 3 años y medio, porque va a haber paz, no va a haber problemas en el mundo. Todos van a pensar que es una nueva era. Ahorita ustedes están, como yo, viviendo dolores de parto. Nosotros estamos viviendo, hermanos, el principio de dolores, porque hay guerra, peste, enfermedad en todo el mundo. Significa que este no es el tiempo del anticristo. De los anticristos, claro que sí. Y estamos hablando de la cizaña. Estamos hablando de los que tienen el espíritu del error. Por eso estamos hablando de esto. Y luego dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Porque cuando el tiempo de la gracia estuvo, ellos lo rechazaron. Pero esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A lo mejor es verdad, a lo mejor no es verdad. ¿Cuántas personas están en eso? Y ahora, hermanos, que he dado esta pequeña introducción, porque es muy necesario ver a la cizaña como los falsos maestros, los anticristos, y también como el espíritu de error. Pero también, para hacer más clara la ilustración, debemos, hermanos, de hablar en términos agrícolas, ¿qué es la cizaña? Porque mucho se habla de los simbolismos, pero también hoy vamos a aprender que también en la cizaña hay ciertas características que nosotros no podemos dejar pasar. ¿Sé de qué? ¿Qué es la cizaña? Bueno, la cizaña es una hierba o planta que invade los cultivos que se ponen en los trigos y cumple, hermanos, con la expectativa de robarles el agua, la luz, los nutrientes de la tierra. Tiene un propósito. Es sembrada para que le quite al trigo la posibilidad, número 1, de crecer sano. Número 2, le quita, hermanos, la luz, el agua y los nutrientes de la tierra. Puede ser una buena tierra, pero si hay cizaña, la cizaña está absorbiendo también al mismo tiempo todas las bendiciones que el trigo debería de estar agarrando. Entonces, la cizaña, ¿qué es lo que hace? Estorba. Estamos hablando físicamente, imagínense espiritualmente. La cizaña estorba, dificulta la recolección del trigo porque está entrelazado. Y al mismo tiempo que lo dificulta, reduce la posibilidad de ser fruto bueno. ¿Por qué? Porque se puede contaminar. Y el valor nutritivo del producto es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser trigo, sus granos ya son tóxicos. En otras palabras, se han envenenado. Y nosotros podemos ver, hermanos, que cuando el trigo, hermanos, se envenena, no podemos comerlo. Por lo tanto, se vuelve inoperante.
solamente sirve para echarlo al fuego. Y aquí es donde nosotros vemos que hay una necesidad de que usted y yo aprendamos los 4, escuche bien, aspectos importantes acerca del trigo y la cizaña. Literalmente, materialmente, existen 4 diferencias fuertes en cuanto a el trigo y la cizaña. En primer lugar, cuando el trigo no es maduro, tiene el mismo color, y ese es el color verde de la cizaña. En otras palabras, si usted mira los campos, difícilmente usted va a detectar que hay cizaña en el campo. Por lo tanto, no se puede hacer nada. No es que usted va a ir uno por uno, no se puede. Simplemente usted está esperando que ese trigo que es verde en ese momento pueda cambiar de color. Y cuando cambie de color, entonces va a haber una diferencia. De la misma manera, cuando somos cristianos inmaduros, no nos podemos diferenciar mucho de los falsos cristianos. Y es aquí donde el testimonio pesa, porque una persona que no es cristiana y compara a un falso testigo de Dios con un cristiano inmaduro, sencillamente no va a haber diferencia. Y es ahí donde todos dicen, para hacer como ustedes, mejor nada. Y aquí es donde nosotros debemos de ponernos, porque vamos a la presencia del Señor. Usted puede tener años en el Evangelio, pero puede seguir siendo un trigo inmaduro. En otras palabras, está muy verde y no ha querido crecer, no ha querido madurar. Por lo tanto, lo van a confundir fácilmente como un falso cristiano. Y así es donde nosotros tenemos. Si usted tiene esa reputación, sinceramente, hermanos, aflíjase, porque usted no puede seguir pecando, usted no puede seguir maldiciendo, usted no puede seguir diciendo malas palabras, usted no puede seguir pensando mal. Al contrario, todo eso apunta o se mira como un falso testigo de Cristo. Y yo no me quiero quedar como un trigo verde, usted tampoco. Yo quiero crecer. Esa es la primera cosa que nos enseña el trigo y la cizaña. La segunda cosa que nos enseña es que no nos deja crecer como deberíamos. ¿Por qué? Porque nos roba los nutrientes. La cizaña está plantada a la par de nosotros con el propósito de no dejarnos crecer. En otras palabras, cuando usted ve que una persona es mala o una persona es vanidosa, orgullosa, ventajosa y está en la iglesia sirviendo, para usted le sabe que como que es cizaña, pero como usted se está fijando en esas actitudes, usted no crece, porque ya su mirada ya no está en Cristo, sino que está en el lado. Quiere decir que mientras usted esté rodeado de personas que están en esas condiciones, usted se enferma porque usted comienza a agarrar lo personal y dice, no es posible de que ellos son cristianos, son unos falsos cristianos. Bueno, déjeselo al Señor, pero usted no actúe como Él. Y es lo primero que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué hace? Nos quita el agua, que es la palabra de Dios. Ya no tenemos deseo de leer la Biblia. ¿Para qué? Para hacer como ellos, mejor nada. Nos quita los nutrientes de la tierra. Usted es buena tierra, donde tiene que ser plantada la semilla. Nos quita el sol, que es que la presencia del Señor. Incluso, a veces, hermanos, es frecuente que el trigo agarre hongos venenosos. O sea, se le pega algo y comienza a imitarlo. Antes usted no era, como dicen aquí en inglés, mean, malo, pero ahora ya se hizo malo. Antes yo me dejaba, pastor, pero ahora nada. Si él me grita, yo le grito más. Entonces, algo pasó, algo cambió, algo está mal. Amén. Entonces, asimismo, los falsos cristianos
no dejan crecer espiritualmente a los verdaderos hijos de Dios, pues los contaminan de muchas maneras, no solo con malos ejemplos, porque hay muchos que tienen malos hábitos y nosotros, hermanos, los vemos, pero no solamente los vemos. Al principio se lo dejábamos a Dios, pero ahora ya no podemos y comenzamos a juzgarlo y nos cae pesado ir a la iglesia. ¿Y saben qué? Eso es porque las falsas enseñanzas, hermanos, que muchos también están predicando, son veneno mortal y puede haber una decadencia espiritual hasta que llegue el enfriamiento espiritual y cese nuestra bendición con Dios. Número 3, el trigo sirve de alimento, mientras que la cizaña no sirve para nada. Todo lo contrario. Aparte, hermanos, de que no sirve para nada, nos está quitando la posibilidad de crecer nosotros sanos. Y entonces, nosotros pudiendo hacer buenos trigos o cereales, nos volvemos venenosos porque interrumpe la comunión con Dios. Y sabe, usted está así con Dios. Aquí está la cizaña que se está juntando más a usted, pero si usted está firme con Dios no lo va a tocar. Pero si usted está comenzando a mirar al hombre, mire lo que pasa. Se amarra. ¿Ok? Se amarra. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de evitar. Cuando el cristiano genuino, hermanos, logra por Dios madurar, así mismo, hermanos, Dios lo usa como alimento de otro. ¿Por qué? Porque del interior salen ríos de agua viva. Quiere decir que ese manantial que hay es tan hermoso que puede contagiar a otro y darle de comer, porque usted es trigo de Dios y el trigo es pan. Y si yo soy pan de Dios, tú eres pan de Dios, vamos a dar de comer al mundo necesitado. Denle un aplauso al Señor, porque nosotros estamos, hermanos, confiando en el Señor. No así los falsos maestros, que por no haber nacido realmente, genuinamente en Él, se niegan a morir a sí mismos y no quieren renunciar a sus malas faltas, a sus malas mañas, a los malos manejos, a los malos consejos. Les gusta ser mal influenciados porque no son hijos verdaderos de Dios. Pero un cristiano genuino, lo primero que tiene que hacer es, acuérdese, la cizaña se dobla porque le gusta entrelazarse. Pero un cristiano genuino, o sea, un trigo sano, no se dobla, crece derecho. Y aunque se doble la cizaña, no le va a llegar, hermano. Entonces, un cristiano genuino, hermanos, debe de guardarse a ser contagiado por ese veneno mortal de los falsos cristianos. Porque corre el riesgo, hermanos, de ser contaminados y contaminar a otros. Hoy nos estamos guardando mucho de un virus, que no te contagies, que tienes que tener tu sana distancia. Sí, pero no guardamos sana distancia las cosas malas. Y ahí estamos bien contagiados y no hacemos nada. Y ahí es donde el Señor nos exhorta a que debemos de caminar, de cambiar, de que tenemos, hermanos, que manifestarnos de una manera diferente. Váyase, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 5. Y vamos a comenzar por el verso 6. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Todo empieza con algo sencillo, pero va aumentando. Así es el proceder de estos falsos maestros o falsos cristianos. Al principio te dicen, decir una mala palabra no es pecado, o decir una mentira no es pecado, pero eso va creciendo. Entonces nosotros debemos de guardarnos en eso. Amén. Dice el Señor en su palabra. Amén.
1 Corintios 5:6. No es bueno vuestra jactancia. ¿Qué significa eso? No es bueno nuestro juicio. O sea, nosotros pensamos que sabemos todo, lo podemos todo, lo entendemos todo. Pero cuando nosotros no estamos con la mente de Cristo, de nada sirve. Y aquí dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Otras palabras, si nosotros sabemos que hay cizaña, hermanos, bueno, debemos nosotros de estar apartados. Y luego dice: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es eso? El pecado. Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Yo no sé si usted ha entendido los elementos que usted toma, pero los elementos que nosotros tomamos, hermanos, es un simbolismo tan especial y tan fuerte de que nosotros vemos el vino como la sangre de Cristo y el pan como su cuerpo. Pero si nosotros lo vemos en función de que ese pan es nueva masa, o sea que no es leudado, no es contaminado, tampoco el cuerpo de Cristo. Si nosotros decimos que somos cuerpo de Cristo, porque ¿cuántos somos cuerpos de Cristo? Entonces, si usted y yo somos el cuerpo de Cristo, entonces nosotros ya no estamos deseando ser la vieja masa, porque el Señor nos ha hecho nueva masa. Quiere decir, somos parte de su cuerpo. Amén. Que es el pan. Entonces, ese pan no puede estar leudado. Ese pan es Cristo porque Él ya pagó el precio. Amén. Entonces, debemos de nosotros pensar de esa manera. Y en cuarto lugar, hermanos, el trigo no maduro o contaminado tampoco sirve de nada. Y junto con la cizaña se usan para calentar el horno. Quiere decir que muchas personas al final del día fueron cristianos por años, pero se apartaron de Dios y ahora blasfeman. Ahora mi pregunta es, de tanto que se hicieron religiosos, que se dejaron contaminar por la cizaña, y ahora, hermanos, también ellos van a ser arrancados. Como ya dijimos, hermanos, es común que el trigo crezca alrededor de la cizaña. Y muchas veces, lastimosamente, no alcanza el nivel de madurez para la siega. Inclusive, nosotros también dijimos de que ese trigo, si está muy cerca de la cizaña, puede contagiarse con un hongo venenoso y su fruto puede ser tóxico y ya no sirve. Así de que, hermanos, nosotros debemos de ser cristianos que demos, hermanos, un ejemplo, pero la única manera de mantenernos trigo es, hermanos, creciendo sanos. ¿Y cómo es crecer sanos? Rectos. Amén. La palabra de Dios nos está guiando. Y si la palabra de Dios nos está guiando, hermanos, vamos a llegar a estar fuertes. Por eso, como nosotros comenzamos en la primera parte, la parábola del trigo y la cizaña que está allá en Mateo 13, que por cierto es la segunda parábola de las 7 que hay, nosotros estamos viendo que del verso 28 al 30 nos dice: un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. ¿Por qué? Porque cuando no hay madurez en el cristiano, no se puede distinguir. Pero cuando ya hay madurez en el cristiano, bien claramente a través de los ojos, hermanos, podemos nosotros distinguir el trigo de la cizaña. Si nosotros no tenemos los ojos del Espíritu abiertos, muy difícilmente
vamos a poder entender lo que les acabo de explicar en los primeros versículos, donde Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a probar si nuestro entendimiento no está abierto? Amén. Entonces no se puede. Pero cuando nosotros ya estamos maduros, inmediatamente podemos ver en una persona que es trigo y en otro que es un falso maestro, un falso cristiano. Entonces, dijo, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y del tiempo de la siega, yo diré a los segadores, ya aprendimos que son los ángeles, recoged primero la cizaña y atarla en manojos y quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay una gran bendición, hermanos, de nosotros poder estar ahí. Así de que nosotros, hermanos, si tomamos la justicia por nuestras manos, podemos fácilmente arrancar, hermanos, trigo por cizaña. Y es que cuando nosotros comenzamos a usar nuestra justicia, ya hablamos de eso, a veces nosotros no tomamos en cuenta lo que Dios toma en cuenta. Y hay muchas maneras de que nosotros podamos, hermanos, realmente ser tan duros y juzgar y dejar al hermano casi muerto o muerto espiritualmente y cerrarle completamente las puertas cuando Dios, hermanos, tiene misericordia. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? Pero cuando nosotros estamos en esa manera, se nos hace bien difícil perdonar. Se nos hace bien difícil dejar pasar esa ofensa. Somos tan delicados que cuando la gente comienza a ver nuestro proceder, no sabe si eres cizaña o si eres un cristiano inmaduro. Porque te comportas igual. Parece que no hay madurez en nosotros. Somos cristianos de azúcar. Todo nos molesta y todo nos hace sentir mal. No importa que sea pastor, evangelista, salmista, lo que tú quieras y mandes. Cualquier persona me puede juzgar, pero algo yo sé, que el Señor me ama. Y si el Señor me ama, Él me ha enseñado a amar. Y si el Señor me ha enseñado a amar, yo lo voy a llevar a la cruz. Señor, como Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si esa persona sí sabe lo que hace, igualmente, Señor, págale conforme a sus obras. No se puede hacer más. Nosotros debemos de seguir caminando. Entonces, como ya sabemos, cuando el trigo aún no madura, acuérdese, es de color verde, igual que la serpiente. Amén. La serpiente, hermanos, que tiene esa situación agilidosa. La serpiente, hermanos, y Eva. La serpiente estaba camuflajeada y Eva estaba inmadura espiritualmente. ¿Se fija? Al principio Eva estaba así, pero la serpiente comenzó a hablarle hasta que le llegó al oído y le dijo: no moriré. No moriré. Y ella dejó que la cizaña le hablara al oído. Amén. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos en la etapa temprana de nuestro crecimiento espiritual, porque allí el enemigo va a querer, hermanos, tomar ventaja. Pero conforme a nosotros llegamos a la maduración, nosotros vamos a ver un cambio en nuestro color. ¿Amén? Y aquí yo les quiero decir algo.
muchas personas no entienden Juan 4:35 y me gustaría que usted, por favor, lo buscara en este momento. Porque cuando Cristo habló acerca de esto, no estaba hablando literalmente. Lo que estaba hablando Cristo es del reflejo del cambio de color del trigo. Y nosotros sabemos, los que vemos los campos, que el trigo no es blanco. Amén. Pero nosotros debemos de saber que lo que Cristo estaba diciendo es que el trigo que ya está listo es el trigo dorado. Porque cuando el trigo está maduro, cambia a color dorado. ¿Amén? Entonces, conforme llega a esa maduración, el trigo va poniéndose dorado y al momento de la siega se distingue perfectamente de la cizaña, porque algo tiene la cizaña. La cizaña no cambia de color. Amén. Pero si usted ya es un cristiano maduro, se tiene que ver la espiga dorada en tu vida. Denle un aplauso al Señor. Deben de distinguirse a lo lejos que tú eres hijo de Dios. Tienen que distinguirte a lo lejos que tú eres hijo de Dios. Fíjate bien lo que dice aquí la palabra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Significa que Cristo probablemente fue literal eso, donde le dijo, miren esos campos brillan. O sea que hay una luz en ese campo. Significa que hay más dorado que verde. Cuando una iglesia, cuando estamos en su casa, cuando el cuerpo de Cristo tiene una madurez, cualquier persona que entra va a ver lo que Cristo les estaba diciendo a los discípulos que discernieran. Alcen los ojos y miren alrededor. Y miren, todos estos son campos blancos. Pero, ¿qué pasa cuando miran que hay dorado aquí, dorado allá y puro verde? Es triste, hermanos. Entonces, este pasaje, hermanos, de la palabra de Dios nos está hablando acerca de que Dios espera madurez. Por eso esta parábola no solamente es decir, ya sé que es el trigo y la cizaña, de veras lo sabes. Si lo sabes, es porque tú eres diferente. Amén. Entonces, este pasaje dice que al madurar el trigo los campos se vuelven blancos. Lo que el pasaje está diciendo es que el trigo se ve de otro color. Y mi pregunta es, ¿tu vida se ve de otro color? ¿Tu vida es realmente bendición? ¿O todavía hay una duda en los demás? Todavía dicen, no, pues este como que es primo. Este no es ni siquiera hermano. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos. Amén. Entonces, la fe, hermanos, inmadura. Acuérdese como el trigo verde. Y nosotros no queremos estar, hermanos, en esa manera. Al comenzar alguien en algún oficio, ¿no ha oído esa frase que le dicen, ay, este está bien verde, le falta mucho? ¿Sí ha oído esa frase? Cuando alguien está en un oficio, metafóricamente nosotros decimos, aún está muy verde, o aún no se le ve color, no pinta nada. Estas frases provienen de esa enseñanza de la maduración del trigo. En otras palabras, lo que te está diciendo es que tú no estás listo. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, tú, amigo oyente que me estás escuchando,
porque no solamente es para esta iglesia, sino que es para todas las personas que escuchan. Ansías ministerios, pero probablemente tu vida espiritual realmente está verde. Entonces, hay tiempo, hermanos, en este momento para desarrollar nuestro carácter espiritual. Dios todavía no ha acabado con nosotros y Dios quiere que nosotros nos dejemos usar por Él. Amén. Porque Él siempre nos va a dar buena tierra, nos va a dar agua, nos va a dar sol, nos va a dar los nutrientes. Así de que no tienes excusa por la cual tú digas, ay, yo no he crecido. ¿Por qué no has crecido? Dios te ha dado todo para que crezcas. E incluso, aunque haya cizaña, si tú te apartas, vas a madurar. Amén. Entonces, nosotros debemos, hermanos, de caminar en la fe. Cuando nuestra fe, hermanos, acaba de surgir, bueno, pues tenemos en nosotros espigas verdes. Todavía no sabemos qué hacer. Queremos imitar a los que los demás hacen, porque no sabemos. Pero eso de andar imitando, hermanos, probablemente cree en nosotros una confusión. Por eso cuando nosotros realmente estamos escuchando el evangelio puro, la doctrina de Cristo, el evangelio verdadero, pasan a ser bien. Así, hermanos, debe de ser nuestra fe. Amén. Así como las espigas, hermanos, de trigo esperan que se maduren, así también nuestra fe necesita ser transformada para dar un crecimiento espiritual. Amén. Y un buen ejemplo, hermanos, lo vemos nosotros allá en el Evangelio de Marcos. Váyase conmigo, por favor, a Marcos capítulo 9, versos 33 en adelante. Amén. Gloria a Jesús. Cuando nosotros vemos aquí, estamos viendo a discípulos de Cristo. Pero ¿cómo estaban los discípulos de Cristo? Verde. No eran cizañas, pero como eran discípulos de Cristo en crecimiento, hacían cada cosa. ¿Amén? Entonces, este es un buen ejemplo, hermanos, cuando nosotros vemos que nosotros estamos en la etapa de ser cristianos inmaduros. Y dice la palabra de Dios, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Bueno, ellos dijeron, pues, ¿cómo se enteró de qué estábamos nosotros hablando? Pues el Señor lo sabe todo. Y lo dice, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Imagínense, qué triste que en el cuerpo de Cristo haya competencia. Todos valemos lo mismo, la sangre de Cristo. Y nadie debería estar pensando en esa actitud. Amén. Acuérdese, los privilegios los da Dios, los dones los reparte como Él quiere, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Amén. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ay, Señor. Quiere decir que cuando uno ya es trigo maduro, cuando ya tiene las espigas doradas, uno se vuelve servidor. Ya entendió el proceso natural del cristiano. Primero, ser un creyente confeso. Segundo lugar, mostrar signos de obediencia. No solamente es mi Salvador, sino que también es mi Señor. Me bautizo y entro a la etapa hermosa del discipulado. El discipulado para mí es como el trigo verde. Somos inmaduros, pero estamos creciendo y estamos creciendo fuertes.
Pero va a llegar un tiempo, hermanos, en que nosotros vamos a cambiar de color. Y cuando ya cambiamos de color, nuestras espigas, nuestros frutos nos van a dar a entender y vamos a llegar por fin a la etapa del ministerio, del servicio, y entre más servimos, entre más humildes, nos vamos a parecer más a lo que Cristo les dijo a sus discípulos. Entonces quiere decir que aquí estos discípulos que estaban hablando entre sí no tenían, hermanos, su espiga dorada, la tenían verde. Y nosotros no podemos imitar esa etapa de los discípulos. Amén. Gloria a Dios. Y qué hermoso es aprender cuando el Señor nos enseña de esa manera. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que estar de esa manera, en esa etapa. E incluso Pedro, después de que fue lanzado y revestido con el Espíritu Santo, él comenzaba ya a cambiar de color. Pero aquí vemos otra cosa de que no estaba 100% maduro el apóstol Pedro. Váyase allá pues en el famoso capítulo de Hechos 10, del verso 25 al 26, en donde pues el Señor le tuvo que enseñar a él que no siguiera llamando inmundo a lo que Dios ya había limpiado. ¿Por qué? Porque había un pueblo ya listo y preparado a recibir la bendición del Espíritu Santo y a recibir el Evangelio. Entonces, quiere decir que parte de Pedro estaba inmaduro porque se creía religioso. Y cuando de nosotros hemos visto que hay mucho cristiano religioso, cómo apoya su movimiento, cómo apoya a su religión, cómo apoya esto, cómo apoya lo otro, pero no ha entrado profundamente a qué es lo que el Espíritu le quiere enseñar en la palabra. Amén. Entonces, esto para mí es un ejemplo de que a veces nosotros tenemos que madurar aún en lo que nosotros ya sabemos, porque Dios siempre está listo para enseñarnos. Dice la palabra de Dios, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Aquí estamos viendo ya que el Señor lo procesó, ya tenía un color más dorado. Amén. Porque el Señor le reveló que tenía que hacer eso, pero también cuando fue ahí a esta ciudad, nosotros podemos ver que Cornelio y todos los que estaban ahí eran trigo verde. Buscaban compasión a Dios. Pero el trigo verde, hermanos, tiene que ser plantado en un lugar donde puedan darle los nutrientes. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Les trajo agua. Les trajo avivamiento. Les trajo luz. La revelación del Señor, la iluminación. Para que despertaran y pudieran ser trigo. Amén. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. Ya había entendido que en el pasaje anterior él se estaba peleando a ver si era el mejor o no. Y ahora dijo, eso ya no me importa. A mí no me importa ser el primero. A mí me importa ser lo que Dios quiere que yo sea. Y Dios nos está hablando de una manera tan hermosa. ¿Por qué? Porque la inmadurez espiritual se convierte en egoísmo y soberbia. Y nosotros debemos de cuidarnos de eso. Porque la situación nuestra es que nosotros no podemos seguir así. Porque acuérdense que el trigo verde denota inmadurez. Y la inmadurez muchas veces está relacionada al egoísmo y la soberbia que muchos todavía guardan en su corazón. Y Dios quiere que desechemos ese egoísmo, esa soberbia y que busquemos directamente la bendición del Señor. Así de que
Cuando nosotros vemos eso, pues todo va a cambiar. Estamos en Marcos, ahora váyase al capítulo 4. Gloria a Dios. Espero que se esté gozando. Capítulo 4, verso 26 al 29. Y aquí nos habla acerca de la parábola del crecimiento de la semilla. Si algo se tiene que recordar es en esta parte de la Escritura, porque aquí está todo, hermano. Dice el Señor en su palabra, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. A ver, cuando usted está dispuesto a recibir palabra de Dios, usted simplemente deje que el Señor plante esa semilla y Él va a dar el crecimiento. Amén. Entonces, y luego dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Yo puedo decir que aquí están, aleluya, 4 pasos fuertes para entender qué es lo que nos espera. Yo no sé en qué parte del crecimiento está. Una cosa sí sé, que cuando nosotros estamos de color dorado no significa que hemos dado fruto, pero ya estamos maduros. Amén. Y hay otros que ya tienen espiga dorada y tienen fruto, pero están esperando solamente a ser levantados. Amén. Ya no están en duda de nada. Todo lo que tenían que hacer ya lo hicieron. Amén. Pablo estaba seguro. Si hoy vienes, gloria a Dios, porque yo soy esa espiga que fue inmadura, procesada, que al principio estaba alrededor de muchas cizañas, pero un día yo dejé que esa semilla fuera plantada. Esperó más de 14 años para ser levantado como el apóstol de los gentiles. Esperó que diera fruto, esperó que creciera. Y ahora que había hecho todo lo que había hecho para el Señor, él podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quisiera llegar a esa magnitud, a esa plenitud. Esa que sea nuestra meta, hermano. Pudo decir, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Cristo, ay, Señor. Entonces, hemos entendido, pues, que vale la pena todo este proceso. Por eso, si usted está en su casa, vuelva a saborear esta parte de la Escritura porque trae mucha bendición para nuestra vida. Amén. Gloria a Jesús. Y nosotros podemos seguir caminando en este despertar glorioso que es la bendición del Señor. Así de que, hermanos, yo quisiera hacer una pausa aquí y le invito a la tercera parte del trigo y la cizaña, porque todavía no hemos acabado. Es una parábola tan enriquecedora que para mí me deja un sabor de que quiero más. ¿Qué más, Señor, me quieres enseñar? Y por eso, hermanos, merece que nosotros pues tengamos otro encuentro para que nosotros podamos tener la bendición completa. Así de que yo me he gozado porque el Señor nos está hablando de una manera diferente para que usted y yo podamos ser saciados.
y bendecir en la bendición y gloria de Dios. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, tú nos has llenado, tú nos has ministrado, tú nos has puesto, Señor, todas las cosas. Hoy te pido, Señor, que nosotros, Señor, no solamente anhelemos, Señor Jesús, cambiar de color, comenzar la madurez, sino, como dice tu palabra, esperar en ti, esperar a que tú nos transformes, nos moldees, nos pongas espigas, pero también nos pongas el fruto. Y que un día ya estemos tan listos y seguros para venir, Señor, a esperar el tiempo, Señor, en que tú vengas. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra pasión. La gloria y la honra al Dios y Señor. Amén y amén.